La inclinación por la agricultura orgánica es una cosa bien interesante, ¿no? Yo estudié en Colombia, estudié en un colegio técnico bachiller y tengo la posibilidad de aprender varias cosas, ¿no? Lo que está relacionado con la sobrevivencia, como la carpintería, la soldadura, la fundición, un poco de electrónica, de electricidad, carpintería, la talla, la fundición, el yeso. Descubro el arte también y eso pues me fue dando. Nací en un barrio pobre, nací en un empedrado. El lindero de la casa era al lado de un matadero. El desayuno era la sangre de los animales. Se fritaba, se consumía con una tortilla gruesa de maíz y con eso yo me iba a estudiar. Éramos alimentados por la esperanza del barrio y vivíamos al interior del barrio. Pero siempre me llamó la atención el campo, los abuelos, la gente. Y siempre me llamaba la atención todo lo que se vendía, de dónde sale. Me gustaba siempre las galerías, el mercado. Me gustaba el olor de la tierra, la yuca, las cosas. Llegaban los caballos, descargaban y todo esto me fue llamando la atención. Y me fui vinculando, viendo con los productores, viendo a los abuelos producir, cargar su café. Y ahí me fui vinculando con la gente en el medio rural. También descubrí el teatro. Descubrí a Juan Valdés cuando comenzó a trabajar el teatro campesino, el teatro chicano. Ese Juan Valdés que representaba el mexicano reprimido chicano. Y comencé a entender cada vez más las relaciones de las políticas con la tierra. Comencé a ver cómo era necesario tener tierra, comencé a entender las cosas. Comencé a entender cómo la gente que estaba muchas veces en la ciudad era gente del campo. Y yo no podía entender que una gente del campo estuviera en la ciudad y comencé a entender por qué bajan del campo a la ciudad. Después tuve la posibilidad de vivir una lucha interna en Colombia. Un movimiento popular en esa época se llamó M19. Y comencé a entender también cómo la gente luchaba por justicia social, por las cosas. Y comencé a ver también los precios de lo que nosotros comíamos, se fue transformando todo. Tuve la posibilidad de irme al exilio, al Brasil. Y no sé si para bien o para mal, pero en ese momento para mí era un bien, porque necesitaba salir de Colombia. Quien pensaba diferente era preso. Era preso del miedo, del sistema, de la opresión. Tuve una familia que siempre luchó por lo justo, por lo humano, por lo fraterno y por el compartir. Y en esa época no era posible expresarse así. Me voy al Brasil y allí me doy cuenta que he caído en el último proceso de transición de la dictadura brasilera. Es como un tipo de autocárcel. Llego allá, una universidad administrada prácticamente por militares, donde había un ambiente totalmente también militar y de miedo. Pero al mismo tiempo coincide con una abertura de la amnistía brasilera, donde hay retorno y hay negociaciones para que los intelectuales regresen. Yo comenzaba a estudiar agronomía. Y en este estudio de agronomía comencé a entender cada vez más, con más claridad, mis vínculos con la tierra. Y mi esperanza era eso. Y el gran choque que yo llevo es que esa esperanza no encuentra eco porque en la universidad marcaba otras pautas. Ahí no se hablaba de lo pequeño, no se hablaba del campesino. Ahí se hablaba de las máquinas, de la mecanización, de los herbicidas, la industrialización y la ilusión de formar cuadros al servicio de la industria. Ingreso a la universidad y comienzo a entender otras cosas. Comienzo a ser abordado por la tecnología. Me vinculo con dos proyectos. Uno de ellos, al inicio era un proyecto de la Shell Química, la cual con unos estudiantes de pasantía de último año de agronomía y un profesor en una zona cerca de la Laguna de los Patos en Río Grande del Sur, tenían cultivos de soya. En esa época se introducía los piretroides en la soya, el desis.
y observaba que el entrenamiento que yo recibía era de muerte, era un entrenamiento para matar, donde el profesor me decía, los muertos no se cuentan los insectos que se muevan porque esos son los que nos van a provocar nuevamente el problema. Y entonces decía, en guerra se cuentan no muertos, se cuentan los heridos y los que sobreviven. Y comencé a entender que era una pelea, a muerte y a guerra. Yo un poco alienado de esta tecnología, en la universidad conozco un profesor. Y ese profesor me vincula con otro proyecto de otra multinacional. Porque decía que yo tenía un perfil para ser investigador y tal vez estar al servicio de la industria. Esa industria se llamaba Cianamid Química del Brasil. Es raro, ¿no? Quitar el mal olor a un producto para que los campesinos lo compraran. En esa época existía un producto llamado Malatol 2% en polvo. Y los campesinos lo utilizaban, pero ese fosforado, como sus características son, tenía un olor a repollo podrido. Y eso hacía con que ese producto muchas veces no se comprara y no tuviera una buena demanda. Y yo comienzo a investigar ese producto y me vinculo también a un laboratorio dentro de la propia universidad para tener cría de insectos, para reproducirlos, para tener yo controles. Comienzo a entender ahora los insectos. Me cae en la mano la vida, estudiar los insectos. Y ahí me dedico a estudiar también insectos. Al mismo tiempo me cae en la mano el surgimiento del movimiento Sin Tierra en Brasil en 1979. Y comienza a darse una serie vienen los anistiados, vienen las conferencias, y es un boom. Y es como que se me hace el nido para las ideas. Y ahí comienzo a trabajar. Después conozco a Sebastián Piñero, un profesor, que a pesar de ser del Ministerio de Agricultura y hacer análisis de residuos, él era o es una persona que contestaba lo que él hacía frente al servicio del Ministerio de Agricultura. Y escucho una conferencia de él de 45 minutos. Y esa conferencia de 45 minutos que él da me parecía tan fantástica y me parecía todavía más fantástica porque estaba en plena transición de la dictadura. Él, siendo funcionario del Ministerio de Agricultura, comenzaba a desmenuzar, a describir toda la problemática de los venenos y cómo era ridículo el control de los venenos por parte oficial y de los militares de la dictadura en Brasil. Él manifestaba allí en esa conferencia cómo los militares entregaron el Brasil a beneficio de la industria de los venenos. Y eso me llamó totalmente la atención. Me fui atrás de este profesor. Hicimos una alianza y me fui a visitarlo a su laboratorio en Porto Alegre. Y ahí comenzó mi tránsito a entender más profundamente los residuos de los venenos y lo que sucedía. Comenzamos a hacer una copia de conferencias y de intercambio. Y bueno, desde ahí entonces hice autocrítica y dice, no más, esto no es posible. Yo he estado siendo engañado con la tecnología. Yo creía que estaba, entre comillas, como fascinado, ¿no? Investigación, matar, veneno, química. Y ahí, ese 21 de septiembre, dije, no, no es posible. Por lo tanto, entonces, retomé todo esa interioridad del ser campesino, de la gente, del ver las cosas y comencé a entender. Comencé a vincular todas las luchas sociales con el campo. Y comencé a entender entonces que la pelea no era en la ciudad, es en el campo. Y uno de mis aportes en el campo sería, entre comillas, ser un buen técnico. Y me dediqué a ser un buen técnico. Cursé buenas materias. Me dediqué, fui aplicado en la universidad. No tuve dificultades. Y me fui a vivir en el tercer semestre al campo brasileño en Río Grande del Sur. Con una familia, un suegro de origen francés, una suegra de origen alemana y una esposa que estaba 4 semestres adelante en agronomía, de origen alemán y origen francés. Nace mi primera hija, Julia, hoy es la mayor. Tiene 38 años, es profesora de la Universidad de Santa Catarina en Brasil, trabaja con idiomas. Y yo comienzo a entender cada vez más la defensa de la vida por los hijos también. Y ahí entonces me dedico totalmente de lleno
a la agricultura orgánica y a vincular toda la universidad con esto. Pero cuando voy es con este cuento y estamos dentro de la universidad no habla de esto. Es la parte oculta. Y entonces me llama más la atención, ¿por qué lo ocultan? Y es que ahí me di cuenta que la realidad es que la universidad es un engaño. Se oculta todo. Y comencé a entender cómo los profesores están al servicio de la industria dentro de la universidad. Habían paquetes. Llegaba el paquete para investigar en fitopatología los fungicidas. Llegaba el paquete de entomología para matar insectos. Todo eran paquetes. El paquete y todas las lecturas eran de catálogos. Entonces la universidad totalmente tomada por asalto por la industria. Y no puede ser eso. Y ahí entonces me vinculo al movimiento estudiantil también. Entonces mire que se va dando el nido de lucha. Y a partir de ahí pues nunca más paré. Estamos ya, ahora en septiembre, ya cumpliendo 41 años de circular por el mundo. Son más de 50 países recorridos llevando esta propuesta y haciéndola directamente con los productores. Siempre me ha gustado hacer, siempre me ha gustado experimentar y siempre me ha gustado cosechar. Aquel que experimenta, aquel que se dedica, cosecha. Quien planta vida, cosecha vida. La industria planta la muerte, ella está muriendo porque no es más posible. Es un poco la historia mía vinculada con la agricultura.